Muy buenos días, estimados estudiantes. Qué alegría encontrarnos nuevamente el día de hoy, viernes 30 de octubre del año 2020. Hoy, en el curso de religión, vamos a hablar acerca del budismo, ¿correcto? Budismo, una corriente religiosa que nació a raíz del llamado hinduismo, ¿correcto? Vamos a conocer un poco sobre Buda, cómo inició esta religión y cómo fue expandiéndose. Muy bien, entonces vamos a ingresar. Voy a cargar el PPT. Bueno, ahora es ¿Cómo estás? PDF. Dime. Muy bien, el budismo. El budismo se inició en el siglo VI a.C., cuando unos brahmanes, sacerdotes encargados del culto, cobraron una gran importancia dentro del hinduismo. Ellos adquirieron un gran poder en la sociedad india, convirtiéndola a la religión en algo complicado y abstracto. Los brahmanes se basaban en la religión en grandes discursos sobre Dios, el alma, la liberación en las reencarnaciones, la profusión de sacrificios que ofrecían recitando fórmulas secretas cuyo significado solo ellos entendían y las demás personas que se acercaban a esa rama del hinduismo no le entendían para nada. La población no comprendía las explicaciones de los brahmanes, ni el significado de los sacrificios. La mayoría de fieles veían cómo la religión no respondía a sus aspiraciones. ¿Y qué aspiraciones? Escapar del sufrimiento y de la interminable rueda de la reencarnación. Entonces, es bajo ese contexto que vamos a situar a Buda. El budismo tiene tres aspectos fundamentales, tres joyas, ¿correcto? El Buda, el Dharma y el Sangha. Vamos por la primera joya. Buda. Siddhartha Gautama, más tarde llamado Buda, nació en Kapilavastu, una aldea entre la India y Nepal, en el seno de una familia noble, que significaba que a Siddhartha no le faltaba absolutamente nada. Vivió rodeado de lujos, de comodidades, de un gran palacio, de grandes murallas que lo protegían, de riqueza, cualidades, amigos, esposa, pequeño hijo. Pero a pesar de todo ello, Siddhartha no era feliz. No era feliz. Su padre lo trató de proteger de todo lo que había en el mundo, pero él no lograba encontrar esa felicidad. Es bajo ese contexto que Siddhartha abandona su casa y hace 4 viajes. En cada uno de estos viajes se encuentra con diferentes personas y cada una de ellas le da una visión del mundo y descubre la tragedia. En el primer viaje ve un inválido atormentado por el dolor, en el segundo un anciano, en el tercero un cortejo fúnebre y en el último viaje a un monje que caminaba alegre mendigando. Entonces, a los 29 años, Siddhartha, impresionado por esas experiencias, abandonó su casa, su familia y fue en búsqueda de la sabiduría, a la manera tradicional hindú. Después de dedicar toda una vida disciplinada, haciendo ayunos, sacrificios que casi lo conducen a la muerte durante 7 años, vio que no lograba acercarse nada. Y al final del 7.º año, viviendo esa vida, vio que lo que necesitaba no era en el modo de hacerse insensible al sufrimiento, sino era un modo de eliminar el sufrimiento. Siddhartha finalmente opta por centrarse en la meditación, sentado bajo una higuera, y entra en una profunda meditación. Allí alcanza la iluminación
y la iluminación máxima es la nirvana. Vio el camino de la liberación, del sufrimiento y su realización y se convirtió en Buda, que significa el iluminado. Adoptó un estilo de vida que lo alejará tanto de los placeres como del dolor. También rechazó los ritos, los sacrificios y el sistema de castas. Cerca de Benares, un bosque de gacelas, se encontró con sus 5 antiguos compañeros y Siddhartha les comunicó su doctrina en el sermón de Benares. Le explicó las 4 nobles verdades. Ellos, entusiasmados, se convirtieron en sus primeros discípulos. A partir de ese momento, Siddhartha comienza a viajar por toda la India durante 40 años, predicando su enseñanza. Todos los que querían escucharle, y creó la comunidad budista, la Shanga, que podía pertenecer a ella cualquier persona, pues no estaba destinado o condicionado a la clase de castas. Recuerda que el hinduismo eran 4 castas y los impuros en la última casta, los que no pertenecían a ninguna de ellas. Y de acuerdo a tu casta, tú podrías pertenecer a un movimiento religioso hindú, pero para Buda no existían las castas. Murió en el 480 en la ciudad de Kusinagara. Sus restos fueron incinerados. Entre sus discípulos se repartieron sus cenizas y la depositaron en estupas donde se les rindieron culto. Siddhartha Gautama Buda no es un dios para sus seguidores, sino sencillamente un maestro, un guía. Es como un médico que después de muchos años de investigación ha encontrado la medicina que puede curar de una enfermedad mortal. Esa enfermedad es el sufrimiento y la medicina es su enseñanza. Siddhartha no fue enviado por nadie ni recibió de nadie un mensaje para la humanidad. La segunda joya son el Dharma, las 4 verdades. En primera verdad está todo es dolor. La vida humana, el sufrimiento está en todas partes. Al nacer, al morir, en la enfermedad, en las relaciones amicales dolorosas con los seres queridos. Pero a la vez ese dolor es pasajero y todo es pasajero. Lo bueno o lo malo es pasajero. Es como la espuma que produce la burbuja de las aguas que aparecen y desaparecen continuamente. Entonces, segunda Dharma, el origen del sufrimiento está en el deseo y la ignorancia. Nuestras ganas de vivir, nuestro deseo de existir y perpetuarnos y nuestro miedo a perder lo que creemos. Esta sed de tener cada vez más es el motor de nuestro sufrimiento. También el sufrimiento se produce cuando damos valor a las cosas que no la tienen. Para Siddhartha, todo es ilusión. El tercero, para dejar de sufrir es necesario eliminar el sufrimiento. Y para eliminar el sufrimiento, correcto, que es la fuente de todos los males, como la codicia, la cólera, el odio, la engaño y la ignorancia, por ello debe eliminar el deseo de su vida. Entonces se habrá llegado a la paz infinita, a la serenidad total, al nirvana. Y el cuarto es el noble sendero de los 8 pasos. Conocimiento recto de las 4 verdades. Actitud recta es alejarse de los deseos, el odio y la malicia. Palabra recta, lenguaje prudente y sincero. Vida recta, vivir moralmente. Ocupación recta, ganarse la vida honradamente. Esfuerzo recto, reprimir los malos impulsos fomentando los buenos. Pensamiento recto, esforzarse en conocer la verdad, y concentración recta, practicando la meditación. A través de las 4 verdades y de los 8 pasos del noble sendero, la persona puede alcanzar la iluminación y llegar hasta la iluminación máxima al nirvana. Entonces decimos que Buda propone un camino de salvación y aunque no ofrece ninguna representación de la divinidad, ha ofrecido a los hombres un camino para llegar a ella. ¿Qué significa? Buda no habla de ningún dios y no fue enviado como mensajero de alguna deidad. Muy por el contrario, su mensaje es de acuerdo a lo que él fue aprendiendo en toda su vida. Entonces, la característica del budismo es el octuple sendero que orienta la vida de los budistas y quiere que sus seguidores se caractericen por una conducta pasiva hacia todas las personas, queriendo y respetando a todos y a todo ser viviente.
la sabiduría que relativiza cada cosa en su sitio y la contemplación que ayuda a superar el odio, la envidia que potencia la paz interior. Otras enseñanzas del Dharma son sobre Dios como ser absoluto. Buda guarda el más absoluto silencio, no niega ni afirma la existencia de Dios. Por eso que el budismo es una de las grandes creencias religiosas. Por eso algunos consideran, el budismo no como una religión, porque no tiene un Dios. Pero Buda o el budismo no desconoce a Dios, no lo afirma ni tampoco lo niega. Algunos dicen que es una religión atea, pero el budismo rechaza toda representación que se te ponga en el camino del hombre, que el hombre sigue hasta llegar al nirvana, que significa que el nirvana es la iluminación máxima. ¿Y por qué no pensar que en esa iluminación máxima es donde el hombre puede encontrar a Dios en algún momento? Buda, al igual que en el hinduismo, mantiene una relación cercana sobre las buenas y malas acciones de las personas en las vidas anteriores que remarcan tu vida actual. Eso se llama reencarnación. El nirvana significa enfriar o extinguir. Es una expresión, es un estado en la cual uno ya no padece el deseo, el odio o el engaño. Es la desaparición de la vida. Lo único que pretende es eliminar las pasiones negativas que no conducen más que al dolor y al sufrimiento. O sea, a través de la iluminación es eliminar todas esas pasiones negativas que a ti y a mí nos conducen al miedo, al dolor, a la angustia y nos ayuda a liberarnos. A través del yoga, que es la práctica del autocontrol de los sentidos, de mi imaginación y la sensibilidad, se llega a la contemplación o éxtasis. La tercera joya es la comunidad. Buda dedicó gran parte de su vida a organizar a sus seguidores, formando grupos de monjes mendicantes consagrados a la meditación y el estudio para alcanzar pronto la liberación. Pero como no es una religión, digamos, que tiene un solo dogma y cada monasterio es independiente y cada monje es autónomo, es por eso que para ingresar a la comunidad los monjes, el candidato ha de cumplir dos ordenaciones. Primero, confianza plena en Buda, someterse al Dharma y a la vida en comunidad. Si el aspirante acepta todo ello, se rasura la barba y el cabello y se dedica a mendigar, al estudio y a la meditación junto con el maestro. Y la segunda ordenación, el monje se compromete a observar la pobreza monástica, la castidad absoluta, a no matar ni siquiera a los animales, a no robar y no enorgullecerse de su conexión espiritual. Los caminos budistas. Como Buda no dejó una doctrina estable, no dejó una doctrina escrita para sus seguidores, cada uno de sus discípulos interpretaron sus enseñanzas de diferente manera. Por eso existió una gran controversia entre algunos grupos budistas. A pesar de los sucesivos concilios budistas, no se ha llegado a establecer una uniformidad en el budismo. Cada monje, cada monasterio tiene su propia libertad de impartir el budismo de acuerdo a cómo ellos lo crean conveniente. Solo existen tres escuelas muy importantes, tres escuelas vigentes que conducen al budista a nirvana. La escuela Hinayana, que es heredera de la tradición antigua, indica que la salvación está reservada a la élite espiritual únicamente para los monjes que son capaces de conseguirla, que el modelo es el Arhat y que nunca más abandonará el nirvana, y esta corriente se extendió en Ceilán, Sri Lanka, Birmania, Tailandia y Camboya. La escuela Mahayana o Gran Vehículo, en oposición a la Hinayana, indica que la salvación está abierta a todas las personas, no solo a los monjes. Hacen concesiones de religiosidad popular. El modelo es el Bodhisattva, que es el santo. Y la escuela esta escuela están en Vietnam, China, Corea y Japón. Y la escuela Vajrayana o Vehículo del Diamante acoge todas las tradiciones de religiosidad hindú y cualquier religión popular. La propuesta
de la escuela Mahayana, que es que el camino más rápido para conseguir la salvación, correcto, es el camino de las fórmulas sagradas, los ritos y los ritos milagrosos. El modelo es el Shabu, que es el mago sagrado, dotado de poderes sobrenaturales que alcanza su salvación. Esta corriente está presente en el Tíbet y en Mongolia. La comunidad. El budismo, como fue misionero desde sus orígenes, comenzó a expandirse en primer lugar por India y después por todo el Asia. En el siglo 6 y 3 a.C. se extendió por India y Ceilán y grandes esfuerzos de los misioneros. Entonces, podemos decir que el budismo se extendió en India y Ceilán, pero posteriormente fue expandiéndose por todo el mundo, pasando a Birmania, Tailandia, Laos, Camboya e Indonesia. Entonces, en conclusión, el budismo después en su cuarto viaje, llegando a Corea, a Japón, parte de Corea, y regresando al Tíbet. Entonces, ¿cuál es el tema? En primer lugar, donde nació, paradójicamente el lugar donde se inició el budismo, no se practica el budismo, sino se practica el hinduismo o el islamismo. Buda vivía en la India y Nepal entre los siglos 6 y 7, extiende el budismo en toda la India y pasa a Ceilán. De Ceilán llega a Birmania, Tailandia, Camboya, Laos e Indonesia. Después pasa a China en el siglo I después de Cristo. Después de China va por Mayanda, Burma, va hacia Taiwán, de ahí regresa hasta, ¿aló? De ahí de China va hacia Corea y en Corea va hacia Japón. Entonces, es en el mismo China que otra corriente del budismo va hacia el Tíbet y otra corriente comenzó a llevar esta religión hacia las principales ciudades de Asia. Lo que más llama la atención es que el lugar donde se desarrolló el budismo, que es la patria de Buda, haya desaparecido y permanezca el hinduismo como una fuerza religiosa importante. En la actualidad, más de 330 millones de personas se confiesan y viven como budistas. Los libros sagrados, hay que tener en cuenta que al principio las doctrinas budistas se transmitieron oralmente, pero necesitaron transmitir eso, fijar esos escritos. Entonces tenemos la Tripitaka o libros sagrados, que es el canon o el triple sexto. La Vinaya Pitaka, que es el sexto del orden, que contiene la vida de Buda. La Sutta Pitaka, que es el sexto de la instrucción, contiene la enseñanza de Buda a los monjes y leyendas sobre la existencia precedentes. Y el Abhidhamma Pitaka, sexto de doctrina superior. Consta de 7 libros escritos para los expertos. Entonces, el budismo fue fundado por Siddhartha Gautama hace más de 1500 años. Cree en la reencarnación de las almas, que el hombre sufre por los deseos, que tiene que eliminar esos deseos, que para dejar de que sufrir hay que eliminarla, hay que liberarse, llegar, y la liberación o iluminación máxima es llegar hacia la nirvana, que es el comportamiento correcto, y ninguna divinidad puede ayudarnos. Y en aspecto social, el budismo rechaza el sistema de castas. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Ahora callen para siempre. ¿Dudas? Muy bien. Entonces, como no hay dudas, inquietudes, vamos a ver juntos antes de terminar este video que nos habla del budismo. Voy a ponerle pausa. Vamos a tomar la foto. La evidencia el día de hoy. Foto a la 1, a las 2, Ricardo, Arce y Evaristo, y a las 3.
Te mando un gran saludo a la distancia, pórtate bien y nos reencontramos el día de mañana. No, ya el día lunes, que mañana. Pasa un buen fin de semana. Nos vemos. Bye bye, chicos.